Hola, bienvenidos. Para esta ocasión vamos a ver temas relacionados con electrostática. La electrostática es la rama de la física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente. Para ello vamos a plantear la siguiente situación. Tenemos tres cargas puntuales ubicadas en un triángulo equilátero, donde vamos a tener en su centro una carga de prueba. Entonces vamos a ver relacionado a esto lo que es la magnitud del campo eléctrico que hay sobre este punto. ¿Listo? Para ello vamos a necesitar saber la ley de Coulomb y campo eléctrico. La ley de Coulomb describe las fuerzas que actúan a la distancia entre dos cargas, donde Ke es una constante conocida como constante de Coulomb. Coulomb tenemos que describe aquellas fuerzas que hay entre una carga puntual y una carga de prueba, y que estas van a estar separadas a una distancia. Entonces se tiene pues de que aquí es el valor absoluto de la carga puntual 1 y la carga de prueba, y estas sobre una distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, mirándolo acá, estas tres cargas puntuales van a interaccionar sobre este que es la carga de prueba, y como vemos están separadas, tienen una distancia. La interacción que va a haber en estas cargas están relacionadas también con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interaccionan aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Además, esta interacción también está dado por el signo con el cual están cargadas estas cargas. Entonces tenemos que, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, aquí lo que va a haber es una fuerza de atracción. Mientras que si yo tengo una carga positiva con otra positiva, lo que va a haber es una fuerza de repulsión. Ahora bien, esta constante eléctrica está expresada de la siguiente forma: 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde este epsilon sub 0 representa lo que es la permitividad en el vacío. Esta en conjunto, ya representada aquí como la constante eléctrica, tiene un valor en el sistema internacional de 8.9876 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora bien, eso dentro del campo eléctrico está. De que esa interacción, esas fuerzas van a estar, esa interacción de fuerzas van a estar experimentadas en este
punto o carga de prueba. Y esto es lo que me va a generar un campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico se define como esa relación que hay entre esas fuerzas sobre la carga de prueba. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico provocado por la carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba por carga unitaria. O para mayor claridad, el vector E del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto dividida entre la carga de prueba. Entonces ya tenemos el campo eléctrico. Que es esa relación de fuerza sobre la carga de prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar la ley de Coulomb, o más bien relacionar ley de Coulomb con el campo eléctrico? Lo hacemos de la siguiente forma. Reemplazando esta fórmula en este apartado. Aquí es donde se involucra la ley de Coulomb con su constante eléctrica por el valor absoluto de su carga 1 por el valor absoluto de la carga de prueba sobre esa distancia al cuadrado, y esto sobre la carga de prueba que está o que interviene en ese campo eléctrico. Por lo que ya tenemos esta expresión así. Lo que sigue ahora es que esto se va a cancelar, obteniendo como finalidad entonces que el campo eléctrico es igual también a una constante eléctrica por esa carga sobre el radio al cuadrado que separa de esa carga sobre la carga de prueba. Ya teniendo definida la fórmula y la relación de cómo se interactúa la ley de Coulomb con el campo eléctrico, vamos a volver a la situación que planteamos en un principio con este ejemplo de que se tenían esas tres cargas puntuales, entonces todas son iguales. Vamos a darle un valor de que cada carga tiene 2.5 microcolumpios y están separadas a 0.10 metros. ¿Listo? Entonces, para poder hallar esa magnitud del campo eléctrico que hay sobre este punto, la carga de prueba, entonces vamos primero a plantear cómo son esas líneas de campo que están interactuando entre estas cargas puntuales y la carga de prueba. Las líneas de campo son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Son tres cargas puntuales y son iguales, entonces decíamos que cada una tiene una carga de 2.5 microcolumpios, lo que indica de que son cargas positivas. Y ese punto de prueba también lo es. Entonces, vamos a ver cómo esas líneas de campo intervienen dentro de este campo eléctrico. Entonces, tengo esta carga. ¿Cómo será el comportamiento o la fuerza hacia este? Entonces, va a ser una fuerza de repulsión. Por lo que esta va a repeler esta carga. Vamos a la de acá. Igualmente, positivo con positivo se van a repeler.
Y con esta tercera carga va a ser igual, va a haber una fuerza de repulsión. Por lo que estas líneas de campo representadas dentro de este campo eléctrico me van a quedar de la siguiente forma. Ahora bien, visto esto desde el plano cartesiano, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a dibujar el campo aquí, el plano cartesiano, con mi punto de prueba o carga de prueba aquí. Y vamos a dibujar en este los vectores de las fuerzas con que estas cargas interaccionan con el punto de carga de prueba. ¿Listo? Ahora bien, aquí necesitamos definir, como son vectores de fuerza, necesitamos definir esos vectores tanto para el eje X y para el eje Y. Entonces, tenemos que, esto me representa el campo eléctrico de la carga 1, coloquémoslo aquí, carga 1, carga 2 y la carga 3. Este de aquí va a ser el campo eléctrico de la carga 3 y este el campo eléctrico de la carga 2. Con sus vectores vistos desde el plano cartesiano. Entonces, sobre este vector, aquí va a estar el campo eléctrico de Q2 en el eje Y aquí sobre el eje X. Para este caso únicamente tengo sobre el eje Y. Entonces, campo eléctrico de la carga 1 en Y, porque sobre el eje X está en el centro, entonces es un vector con que únicamente va a estar sobre el eje Y. Y para este caso también encontramos que tiene componentes en el eje Y, por eso tenemos campo eléctrico de la carga 3 sobre el eje Y sobre el eje X. Tenemos entonces ya esta forma. Ahora bien, para poder relacionar esto, tenemos que sobre el eje X va a estar relacionada la función del coseno. Y para Y va a estar relacionada la función del seno. Por lo que, para poder hallar esto, tenemos que los vectores en X van a estar definidos por las siguientes fórmulas. Entonces, EQ1X va a ser igual a el campo eléctrico que hay en la carga 1 por el coseno del ángulo. Acordémonos entonces cómo es que sale esto. Esto sale mediante la fórmula de E, que representa al campo eléctrico, la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 1 sobre el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces,
Para mirar esta distancia que tenemos aquí sobre el triángulo que ya teníamos, esa distancia que teníamos decía que era de 0,10 metros, ¿cierto? Pero es una longitud que hay de aquí, de esta carga 2 a la carga 1 y de la carga 1 a la carga 3. 0,10, 0,10 y de la carga 3 a la carga 2, 0,10 metros. Pero como sabemos, hay una carga de prueba ubicada en el centro. Y teníamos eso, que de acuerdo a las líneas imaginarias que hay en ese campo eléctrico, mirábamos que era de esta forma, las mismas que están proyectadas en el plano cartesiano. Entonces, esta distancia que vemos aquí no es la misma distancia que hay de esta carga a la carga de prueba. Eso significa que esta distancia de aquí es diferente a la que yo encuentro entre carga y carga puntual. Lo que quiere decir de que la carga puntual con la carga de prueba es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esta distancia que hay entre la carga y la carga de prueba? Lo mismo para este lado de acá. Como vemos, esto es un triángulo que no es rectángulo. Si hubiera sido un triángulo rectángulo, yo podría haber utilizado el método del teorema de Pitágoras para poder hallar sus lados. Pero como dentro de este triángulo que vemos aquí, no hay ninguno pues que tenga ese ángulo recto de 90 grados, entonces lo que toca implementar es la ley del seno. ¿Cierto? Entonces, podemos ver de que como es un triángulo equilátero, este triángulo de aquí, y sabemos de que sus ángulos internos tienen una sumatoria igual a 180 grados, entonces me quiere decir de que aquí este ángulo me va a valer 60 grados. ¿Cierto? Al igual que este ángulo de acá y este ángulo de acá. Entonces, si yo tengo este triángulo de aquí, este ángulo que yo tengo aquí es la mitad del triángulo madre, por decirlo así, por lo que este tiene 30 grados, al igual que el ángulo de acá, 30 grados. Necesito saber entonces cuánto me vale el ángulo que yo tengo en esta parte de aquí. Pasemos este triángulo acá para poder mirar mejor cómo es que actúa la ley de senos para este caso y así poder hallar estas distancias que yo necesito para poder proseguir dentro de la fórmula que teníamos anteriormente. Este triángulo de aquí es el mismo que yo tengo acá.
Entonces vengo aquí. Este vale 30 grados. Este me vale 30 grados. Y este es un ángulo de 120 grados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la sumatoria de un triángulo interno tiene que dar 180 grados. Entonces, ya conociendo dos ángulos, entonces únicamente hago la sumatoria, que sería 30 más 30 igual a 60, y 60 menos 180 me da 120 grados. Entonces, como yo conozco sus ángulos internos, vamos a definir que este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, con un lado opuesto, que este sería lado A, este es el lado C, y este es opuesto, sería lado B. Entonces, en la ley del seno tengo la siguiente fórmula, que ese lado A va a estar sobre el seno del ángulo A, y esto a su vez B sobre el seno de B, con C sobre el seno de C. Entonces, esto es el lado y esto es el ángulo. Lado y ángulo. Lado y ángulo del triángulo. Entonces vamos a ver cuál de estos tres está completo. Entonces, yo sé que de aquí a acá me vale 0.10 metros. ¿Cierto? Porque esto es el lado que yo tengo aquí. Este lado de aquí es este mismo de este triángulo. Entonces, esta distancia yo sí la conozco, que me vale 0.10 metros. La que tengo acá. Listo. Entonces, aquí ya tengo un lado. ¿Listo? También tengo un ángulo. Significa que yo puedo utilizar, desde aquí puedo partir. Entonces, tengo C, lado C, con su ángulo. Ahora bien, voy a conocer uno de los lados, que es este, ¿cierto? Y es el mismo que yo tengo acá. Este es mi lado desconocido y el que yo voy a hallar. Obviamente, al encontrar yo este lado, ¿cuánto me vale? Va a ser lo mismo que este lado de acá. ¿Ya? Entonces, con que yo halle este es suficiente para saber de que este me va a valer igual que el lado de acá, este lado que yo tengo, de la carga 2 al punto centro, que es el de la prueba. Entonces, yo utilizo A, seno de A. Entonces, lo único que queda ya es reemplazar esta fórmula, y con ello se encuentra cuánto me vale ese lado. Yo ya puedo hallar cuánto vale R, que R dentro de esta fórmula es la distancia. Como ya sabíamos, lo habíamos dicho, es entonces la distancia que hay entre la carga puntual, y el punto centro, que es el de la prueba. ¿Listo? Entonces, a través de la ley de seno, yo puedo encontrar esa distancia que hay aquí, y entonces ya puedo operar esta fórmula para poder encontrar ese campo magnético que hay en este punto. ¿Listo? Vamos a proseguir entonces con los vectores, lo que ya había explicado anteriormente. Pero entonces, para yo poder seguir con el tema de los vectores, también yo necesito saber sus ángulos. Entonces, teníamos que vectores en X es el campo eléctrico de la carga 1 en X va a ser igual
a ese campo eléctrico de la carga 1, esta de aquí, que ya se halla anteriormente, por el coseno del ángulo. Para este caso, aquí tenemos a la carga 1. Vista desde el plano cartesiano, vemos de que esta sobre X no tiene, entonces va a ser un ángulo de 0 grados. Aquí el ángulo va a ser de 0 grados. Ahora para la carga de Q2 en X es igual al campo eléctrico de la carga 2 por coseno del ángulo. Este ángulo en la carga 2, como lo vemos en el plano cartesiano, sobre X es de 30 grados, como ya lo habíamos definido. Y para Q3 también. Necesitamos su campo por el coseno del ángulo, que también tiene la misma dimensión, como lo mirábamos en el triángulo. 270 grados. ¿Por qué? Mirándolo aquí en el plano cartesiano, este vector está sobre el eje Y negativo. Entonces tenemos que aquí es 0, aquí es 90, aquí 180 y aquí 270 grados. Entonces está en dirección de 270 grados. Para el caso de la carga 2, que es la que vemos aquí, sobre el eje Y, si esto me valía 30, porque este ángulo que yo veo aquí es el mismo que está acá, entonces de aquí a acá me va a valer 60 grados. ¿Por qué? Si yo ya tengo 30, entonces 30 más 60 me da 90 y con ello me cumple la sumatoria que hay aquí, que es un ángulo de 90 grados. Entonces acá será de 60 grados. Por consiguiente, para el otro lado va a ser igual. El ángulo que yo tengo aquí, que era sobre el ángulo en X, el eje sobre en X, era de 30 grados. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí es lo mismo que este ángulo que yo tengo acá. Y este me vale 30. Por eso, cuando miramos vectores en X, este me valía 30 grados, coseno de 30 grados, para la carga 3. Entonces, para el eje Y va a ser igual que lo mismo que hice en el primer cuadrante. Entonces, este ángulo de acá me va a valer 60 grados. 30 más 60 me da 90. Y también cumplo con esto de aquí, que es un ángulo de 90 grados. Por consiguiente, entonces aquí también va a ser seno de 60 grados. Y el resto lo que queda es hacer la operación. Sumatoria de vectores o componentes. Entonces vamos aquí. En el componente X. O vectores en X. Esa sumatoria va a ser el campo eléctrico o la sumatoria del campo eléctrico en X es igual al campo eléctrico de Q X1, de la carga 1 en X, más el campo eléctrico
de la carga 2 en X y más el campo eléctrico de la carga 3 en X. Esto quedaría entonces así. Sumatoria del campo eléctrico de Q1 más el campo eléctrico de Q2 y más el campo eléctrico de Q3 y todos estos en X. Ahora para los vectores en Y. Sumatoria del campo eléctrico en Y. El campo eléctrico en Y será igual al campo eléctrico de la carga 1 en Y más el campo eléctrico de la carga 2 en Y más la carga de más el campo eléctrico de la carga 3 en Y. La magnitud del campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico está definido, mejor dicho, esa magnitud está definida por la siguiente fórmula. A la raíz cuadrada ¿de qué? De la sumatoria de sus componentes del campo eléctrico X al cuadrado más el campo eléctrico en el componente Y al cuadrado.